Bien, buenas tardes, nuevamente bienvenido. Mi clase del día de hoy, mi ponencia y compartir con ustedes es el tema sobre la planificación, organización y coordinación de las tareas en el escena del delito o sitio de suceso, como lo decimos aquí en Venezuela, realmente. Nuevamente hago la aclaratoria de conceptos, palabras, legislación que tal vez en su país va a ser un poco diferente. Y posteriormente en las preguntas, bueno, si tienen alguna duda que quieran aclarar, si se maneja de un concepto diferente donde ustedes están, háganoslo saber, porque con eso nos enriquecemos todos los docentes que estamos aquí compartiendo en una jornada internacional. E inclusive el docente yo digo que debe cuidar hasta cómo expresarse, porque de repente uno habla, dice una palabra que tal vez no sea de la comprensión de alguno de los países. Bueno, háganoslo saber, porque así todo digo, todos construimos hablar sobre el contenido nuevamente. Vamos a hablar hoy sobre los órganos de investigación técnico-científico, las atribuciones del Ministerio Público. Evidentemente me estoy dirigiendo por Venezuela. Por eso les digo que pueden hacer sus aportes en los países donde ustedes se encuentran. Los objetivos de la investigación, el método de la investigación, etapas del método científico, cómo formular una hipótesis y la característica de formular una hipótesis en una investigación. La investigación penal y criminalista, principios fundamentales de la investigación que debe tener en cuenta el momento de abordar cualquier investigación penal. Bajo este contenido es que vamos a desarrollar nuestra ponencia en el día de hoy. Y comencemos. Vamos a comenzar por definir un poco lo que son los órganos de investigación técnico-científica, ya que van a ser los encargados por ley, por competencia de cada uno de los países donde nosotros estemos o pertenecemos, van a ser la gente encargada de ir a un sitio de suceso, una escena del crimen, una escena del delito, van a ser los encargados, como ya lo hemos explicado en diferentes oportunidades, y van a ser las personas, ¿verdad?, que van a realizar, van a desempeñar esa labor de investigación y esa labor de criminalista. Pero eso, podemos hablar del término de investigación que tiene su origen en el vocablo latín investigation o investigation, designa acción y efecto de investigar y es relativo a un proceso de naturaleza intelectual y experimental que mediante aplicación sistemática de conjuntos de métodos tiene como finalidad indagar sobre un tema o un asunto determinado de interés científico, humanístico o tecnológico. Solamente nosotros, los investigadores, bueno, y los criminalistas, lo vamos a llevar al campo penal, descubrir, buscar esos elementos de interés criminalístico para posteriormente procesarlos y que sean de utilidad para el fiscal del Ministerio Público y un fin ulterior al juez para tomar una decisión. Órgano de investigación técnico-científica. En todo Estado democrático se debe garantizar y salvaguardar de los derechos de los ciudadanos, lo que no excluye a las personas indicadas de un delito. O sea, aunque tú cometiste un delito, tú tienes derechos humanos, son inalienables, son de naturaleza, simplemente por haber nacido. Y me refiero a los países democráticos, porque países donde inclusive hoy en día, en pleno siglo XXI, existe la ley del talión, existe que predomina mucho la cultura, la tradición, y bueno, hay leyes que son más por tradición y cultura y se aplican de una manera a mi modo de ver y entender y de explicar aberrante. Entonces, debe existir en todo proceso penal lo que es lo que es el debido proceso, lo que es las garantías constitucionales, así sea la persona que ha transgredido un, un, una ley, unas normas establecidas.
Entonces, a ellos, inclusive, hay países como Venezuela y la mayoría de los países latinoamericanos, con una persona, el simple hecho de estar preso, privado de libertad, aunque sea por unas averiguaciones, ya se le están violentando todos sus derechos humanos en el modo del sistema procesal, el sistema penitenciario, la forma en que esta persona se encuentra privada de libertad, y ahí hay una violación flagrante de estos derechos y realmente no debe ser. Tienen la competencia y la facultad para recibir denuncias. Cualquier persona que tenga conocimiento de una comisión de hecho punible, acá por lo menos en Venezuela, está en obligación, y la ley establece sus excepciones, pero está en obligación de denunciar, de ir a un órgano de policía, o también ir a la fiscalía del Ministerio Público y formular una denuncia. Como el día de ayer hablamos en el inicio del proceso penal, hablamos de la denuncia, perdón, hablamos la denuncia, y hablamos de oficio, hablamos de la querella y hablamos de la flagrancia. Entonces, por cualquier de este medio se puede iniciar el proceso penal, por lo menos aquí en Venezuela. Entonces, las autoridades están obligadas a aperturar una averiguación y posteriormente a verificar esa información que se está allí manifestando, y si son los cuerpos policiales, deben en un lapso de 12 horas dar conocimiento al Ministerio Público, pero ellos están en la capacidad y tienen la competencia de realizar diligencias urgentes y necesarias dirigidas a identificar a los autores y partícipes del hecho punible. Y esto sin tener que dar notificación al Ministerio Público ni obtener una orden de un juez. Pero posteriormente, sí, del momento de una aprehensión, al momento e inclusive de una flagrancia o de un allanamiento en sus excepciones del artículo 200 en mi país, del Código Orgánico Procesal Penal, tienen que notificar al fiscal del Ministerio Público de manera obligada, que es en Venezuela el director del proceso penal. Nosotros anteriormente, antes del 2012, manejamos el término de investigación criminal, y luego el 2012, lo explicaba ayer, lo hablaba, surge la investigación penal por ley, y no es nada más que el conjunto de diligencia oriental, descubrimiento y comprobación científica del delito. Para Venezuela, nuestra legislación ya deja inmerso que nosotros, los organismos de investigación, tanto el Ministerio Público como la Policía de Investigaciones Penales, tienen que comprobar y descubrir el delito mediante lo que es la parte científica, sus características, la identificación de sus autores, y para esto apoyarse en estos procedimientos técnicos científicos. Además que deben asegurar sus objetos activos y pasivos de la perpetración del delito. Y esto no es nada más que los sujetos activos, los sujetos que se relacionan directamente y están en el sitio de suceso. Esos son los activos. Pero los objetos pasivos son los que posteriormente se van a desprender de la investigación, que pudieron haber participado y estado en el sitio de suceso, pero para el momento en que llega la comisión y luego cometido el hecho punible, ya no se encuentra. Entonces, en esto debemos estar muy conscientes, porque debido a esto se tienen que respetar los derechos humanos, el debido proceso, con expresa consideración de la presunción de inocencia, del derecho a la libertad y respeto al a los procedimientos que se establecen aquí en las leyes. Atribuciones del Ministerio Público: dirigir la investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de policía de investigaciones penales para establecer la identidad de sus autores y partícipes. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer: cómo planificar, cómo organizar y cómo cooperar en el sitio de suceso y en la investigación de los delitos. Tenemos que estar bajo las pautas que nos dictan nuestra legislación y la supervisión de un ministerio público y la misma ley de las policías de investigaciones. Órgano de investigaciones penales, como se denomina aquí en nuestra ley, a las policías, a los cuerpos de investigaciones que se encargan de trabajar estos delitos, tanto
cuando tengan una pena menor a 8 años, que ya están habilitados por el órgano competente aquí en Venezuela, como es el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y los que tienen esa competencia por ley, en este caso, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que son encargados de delitos, vamos a hablar de delitos mayores. Entonces, y que ameritan un estudio técnico-científico más profundo. Entonces, el Código Orgánico Procesal Penal ordena que ellos actúan bajo la dirección del Ministerio Público y deben practicar las diligencias conducentes a determinar los hechos punibles y a la identificación de sus autores y partícipes. Constantemente, nuestra legislación hace referencia de los derechos humanos, de respetar la parte técnico-científica por parte de las autoridades que se encargan y tienen la competencia para trabajar el delito. Entonces, esto es muy importante porque en ningún momento se deja a un lado estos derechos humanos, no deberían de dejarse a un lado estos derechos humanos, porque los derechos humanos no vienen desde ahora, los derechos humanos vienen de hace muchos años atrás, e inclusive de 1948, con la reafirmación de Eleanor Roosevelt luego de que termina la Segunda Guerra Mundial por la exterminación de los judíos. Entonces, esto es algo que no es nuevo, que se debe reafirmar constantemente, sí, porque bueno, en muchos países las policías todavía son violadoras de estos derechos humanos, de este debido proceso, y para eso existen organismos encargados que deben tener esa función de vigilancia y control de nuestra policía, nuestros ministerios y nuestros tribunales de justicia. Los objetivos investigativos pueden ser múltiples. La búsqueda de soluciones a problemas, descubrir las causas y los factores relacionados con este problema social, porque no solamente tiene que ser la parte represiva, el Estado debe tener una parte preventiva de los delitos, como la educación, como el deporte, como fomentar el trabajo, solucionar los problemas económicos. Todos estos aspectos van a incidir en el alto índice delictivo de un país o de una zona, de un estado, de un municipio. Entonces hay que desarrollar, se desarrollan nuevas formas de delitos, como han sucedido en este caso de la pandemia, porque tengo que referirme. Entonces, como los objetivos son múltiples, los delitos van de una manera cambiando. E igualmente la forma de la policía de operar debe cambiar, pero debe estar dentro de la ley, el procedimiento, deben ajustarlo. Y recuerden el principio de nula pena, nula crimen, sino ley, el principio realmente de legalidad. Entonces, en esta pandemia han surgido otro tipo de delitos de orden más tecnológico, pero posteriormente se consuman ya, bien sea con una extorsión, con un secuestro o dándole muerte a las personas que van a hacer algún tipo de negociación. Y entonces estas investigaciones en ese sitio de sucesos inclusive deben comenzar por identificar una dirección IP, debe incluirse a la tecnología. Entonces es muy importante de verdad la cooperación aquí entre expertos en la materia, expertos de investigación, expertos tecnológicos, el fiscal del Ministerio Público, ¿verdad? Y otras agencias de investigación, inclusive de inteligencia. El método de investigación transcurre y se desarrolla a través de 4 momentos o etapas. Uno es la observación de la realidad del fenómeno, el delito como tal, el planteamiento del problema científico a resolver, esto es los elementos que se nos presenta, lo cual nos va a permitir posteriormente con una manera lógica formular una hipótesis y demostrar esta hipótesis. Pero a medida que se va demostrando esta hipótesis, con esta demostración de hipótesis, hay algo muy importante que muchos investigadores hemos caído en este error, que es que queremos demostrar mi hipótesis y realmente podemos formarnos una hipótesis, pero a través de la investigación, de los aportes que salen de nuevos y de esos elementos de interés criminalístico que son procesados, que nos arrojan información posteriormente a su evaluación y análisis, nosotros debemos comprobar la hipótesis, no nuestra, sino los hechos ocurridos
porque entonces allí estaríamos entrando en un grave problema. Etapas del método científico. Como hablé, la observación científica constituye un método empírico que es la base de otros métodos. La observación ha de hacerse de manera tal que pueda ser repetida por otros observadores, por lo que debe estar debidamente registrada. ¿A través de qué? A través de las experticias, a través de las actas procesales, a través de las impresiones técnicas. Eso es lo que significa lo que aquí ustedes están leyendo y lo que yo estoy comentando. Planteamiento del problema a resolver. El problema debe estar orientado a un contexto científicamente conocido. El delito, como lo hablé anteriormente, y están establecidos en nuestra ley, artículo 35 de los órganos de investigaciones penales, que están obligados a practicar el método científico, que es el punto de partida para la adquisición de un nuevo conocimiento. Organiza el proceso y la dirección de investigación y sienta las bases para la formación de la hipótesis y determina métodos y medios. Pero esto lo vamos a hacer cuando estemos en el sitio de suceso, cuando estemos planificando la investigación debida del hecho particular que se nos presenta. Porque homicidios pueden ser todo lo que cuando le da muerte a una persona, pero todos los delitos tienen su hora, tiempo y lugar y todos son diferentes. Entonces, allí el método del delito, cómo lo cometió, los medios de comisión, al final ameritan un trabajo muy específico, aunque sea un homicidio de un hombre o de una mujer. Lo que quiero decir es que todos son particulares al momento de trabajarlo. No hay se puede trabajar bajo un perfil, pero evidentemente todos tienen su característica muy individualizante. Formulación de hipótesis. ¿Cómo se debe formular una hipótesis? Bueno, en esta etapa se elaboran hipótesis mediante las cuales pueden explicarse los hechos observados, pero es una opinión muy personal del investigador por lo que él está observando de una manera lógica. No puede ser que el investigador diga lo primero que se le ocurra, tiene que observar los hechos. Los testigos pueden dar una información, el cadáver da otro, los indicios también nos hablan. Entonces, en base a eso, que el muerto nos habla también, la persona fallecida nos va a hablar. ¿A través de qué? A través de una observación que hagamos de las heridas, de la posición del cadáver, eso nos habla, nos dice algo. Entonces, mi hipótesis tiene que ir dirigida a una manera lógica de esos elementos que conseguimos en el sitio de suceso. La demostración de esta hipótesis. Para la ejecución de esta etapa es necesario haber planificado, colectado, procesado y analizado toda la información y evidencias, indicios, entre paréntesis, evidencia. Recuérdense que lo hablábamos ayer. Necesaria para llegar a conclusiones sólidas. Pero esto va a ir variando mientras van transcurriendo las investigaciones. Y esto nos va a permitir corroborar una hipótesis como dar respuesta al problema. Y la hipótesis va variando a raíz de la información que vamos recibiendo. Definición de esta hipótesis del sitio de suceso cuando se está trabajando. Es una proposición de un hecho que permite llegar a la demostración de otros hechos. Es lo que le digo. Yo me propongo, defino una hipótesis de que pudo haber sucedido. Esto pudo haber sido un sicariato. ¿Por qué? Bueno, porque la persona le da muerte dentro de un vehículo, no la despojan del vehículo, ni de su cartera, ni de su celular. Simplemente tiene 2 tiros en la cabeza y 2 en el pecho o en la región cefálica. Tiene 2 tiros. Hablo de una manera coloquial para que lo entiendan. Bueno, no, esta persona esta mujer presenta un rasgo de que este crimen fue pasional. ¿Por qué? Bueno, por la forma en que le destrozaron la cara, las múltiples heridas que presenta. Me explico, cada delito tiene su característica muy particular. Y entonces, de allí viene cómo definir esa hipótesis.
Requisitos para elaborar una hipótesis. Estos son los elementos que yo debo tomar en cuenta para poderme formular esa idea en el sitio de suceso, cuando ya comience a trabajarlo, cuando ya las comisiones estén allí, esté la parte técnico-científica y están los investigadores y ya hemos realizado ciertas entrevistas, hemos evaluado esos indicios. Entonces, para formularse en términos claros, no dar lugar a múltiples interpretaciones. La claridad es fundamental. No podemos estar divagando o suponiendo una situación que no hay elementos que nos digan que así pudo haber sucedido. Debido a que constituye una guía, que se constituye una guía para la investigación. Tener un referente empírico basado en la experiencia hace que pueda ser comprobable. Entonces, es muy importante aquí que un investigador tenga una experiencia en el área de homicidio, un investigador tenga una experiencia en cuanto al delito del hurto, ¿sí? Ya que fueron personas que nadie envió y entraron en un local, en una residencia, forzaron cierta puerta y sustrajeron algunos bienes. Allí también, a través de estos elementos, podemos formular hipótesis en base a estos factores que estamos consiguiendo en el lugar del sitio de suceso. ¿Perdón? Un momento, por favor. Uno. Un momento, que estoy un poquito perdido. Un momento. Un momento, por favor. Ok, disculpen. La formulación de una hipótesis debe resolver la siguiente interrogante. Por eso que hay que ser objetivo, hay que ser analítico, concreto, y debe, dentro de esa imagen, esa imaginación que van a hacer volar a mí en el sitio de suceso, ser concreto en lo siguiente. Por lo menos, ¿quién? Sujeto activo, autores de los hechos. ¿A quién? Debo responder a esta interrogante. Sujeto pasivo, la víctima. ¿Qué? Verbo rector, naturaleza, actividad criminal. ¿Cómo? El modo operandi, cómo sucedió el hecho, el método que la gente y los delincuentes utilizaron. ¿Dónde? Lugar del hecho, cobertura geográfica, ubicación. ¿Cuándo? Época o fecha de los hechos. ¿Por qué? La causa del hecho, razonamiento para cometerlo. Característica de la hipótesis. Debe ser racional, que no contradiga las leyes de la razón y de la experiencia. O sea, está divagando porque yo pienso, porque yo sé, porque a mí me dijeron no. Eso tiene que ser a través de algo muy objetivo. Afirmación, que su formulación implica suposición cierta de un hecho que se pretende verificar. Probable, que se pueda demostrar, necesaria, que puede explicar el hecho en cuestión. Esto es más o menos lo que ustedes, cuando están trabajando un caso, los abogados, los fiscales, tienen que ser muy objetivos en cuanto al caso que se presenta, el modo de investigar y la evidencia necesaria que se han colectado en los diferentes sitios y lo que llevan ustedes como evidencia ya propiamente dicho para una acusación o como esas evidencias pueden ustedes como abogados de la defensa de la persona que está imputada como el hecho, cómo la pueden ustedes abordar para poder hacer una defensa lógica para su defendido. Característica de una investigación. Es un proceso consciente de búsqueda de conocimiento, profundizando lo social, cultural, legal y regularidades de la realidad. Es un proceso empírico, sistemático, controlado y crítico que se realiza de forma planificada, organizada y sistemática a través de estas etapas que hemos hablado. Son técnicas y procedimientos tanto teóricos como empíricos y estadísticos, porque muchas veces tenemos que trabajar con estadísticas de lugares donde se ha cometido robos de vehículos, hurtos,
robos a residencia, y ya esta parte estadística puede ser que hayan cuerpos de policía que puedan tener cierta información ya personal identificado, y con eso se puede trabajar, se puede iniciar una investigación. Su propósito es ampliar el campo del conocimiento humano sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Guían la investigación. ¿Por qué? Porque hay que darle respuesta a la sociedad. Hay que darle respuesta a la persona como ser humano, de manera individual, porque ella es ofendida directamente por el hecho, o a sus familiares, que ahora lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal, cuando se refiere a la víctima, es muy amplio. Los resultados alcanzados a través de este proceso permiten la obtención de hechos científicos con vista a describir, explicar, predecir y transformar la realidad. Esto no es nada más que hacer aportes a posteriores a la ley, a los modos operandi y a las investigaciones de los órganos penales. ¿Por qué? Porque como van surgiendo nuevos delitos, nuevos modos de operar, entonces, ¿qué se debe hacer? Eso inclusive se debe tabular, se debe dar a conocer y se debe tener en cuenta que otros organismos u otros oficiales de investigación se le pueden presentar hechos similares, porque los delitos comienzan en una localidad y posteriormente se van multiplicando en otro lado. Entonces hace falta esa cooperación policial para poder trabajar de manera efectiva este tipo de delitos o crímenes. Estas características son comunes a las investigaciones independientes del área del conocimiento que se trata. Pueden ser, se aplica estos métodos científicos a las investigaciones pedagógicas, a las investigaciones andragógicas, a las investigaciones médicas, a las investigaciones judiciales y evidentemente criminalísticas, entre otras. ¿Por qué? Porque se desarrolla a través de un método científico y posteriormente uno pasa por ese método científico, puede generar una teoría, un principio o una ley. Llegamos a la investigación penal y criminalística, que es definida como una disciplina autónoma que tiene como propósito auxiliar a la justicia mediante el análisis y aplicación de sus diferentes técnicas y métodos, procedimientos sustentados en diversas ciencias, por lo que lo hace una ciencia, pues. Y esto permite procesar a fin, identificar el modo operandi y el autor del delito. Este tipo de investigación es el conjunto de saberes interdisciplinarios. Esto debe integrarse para dar respuesta a los delitos y la responsabilidad de los autores, para lo cual se requiere del perito capaz de implementar estrategias que contextualicen el papel de la víctima, del delincuente y el delito como tal, interpretar ese sitio de suceso, esos hallazgos de esa evidencia, emplear principios y teoría de la ciencia y sus correspondientes disciplinas que apoyan la actividad investigativa. Esto es muy importante, porque de acá es que posteriormente vamos a tener resultados positivos en las investigaciones. Dominar la investigación como un proceso metodológico. Aquí vamos a tener teorías sobre lo ocurrido, pero con la ciencia vamos a comprobar realmente qué fue lo que sucedió y eso debemos adaptarlo al procedimiento jurídico mediante la reconstrucción de hechos y aplicar los procedimientos jurídicos establecidos y criminalísticos. Asimismo, un investigador debe ser observador, sagaz, minucioso, paciente, ordenado, intuitivo, discreto, perseverante, porque todo esto son las herramientas que él debe utilizar al momento de abordar un delito, trabajarlo para tener una resolución eficiente y en un tiempo acordado y dar respuesta a la sociedad en cuanto al ataque de del criminal. Con todas estas herramientas, el investigador realiza esa pesquisa y puede llegar a tener y corroborar esa hipótesis que se ha realizado durante las investigaciones.
Principios fundamentales de la investigación penal y criminalística. El perito debe ser una persona poseedora de conocimientos de criminalística que guíen su accionar amparado en los principios fundamentales de la investigación penal y criminalística misma, aplicando adecuadamente esos procedimientos para buscar la verdad. Hablamos de los principios del día de ayer, hoy se los menciono: principio de certeza, principio de probabilidad, principio de reconstrucción, principio de rareza, principio de uso, principio de producción, principio de intercambio, transferencia y principio de individualidad. Estos principios realmente son los pilares y la estrategia metodológica de la investigación penal y criminalística, y son los procedimientos que se van a aplicar en el sitio de suceso durante la investigación. Definición y análisis del objeto de la investigación. Los expertos realizan el estudio del caso, identifican los fenómenos a investigar y utilizan los procedimientos adecuados para tal fin. En la planificación de la investigación, una vez logrado su primer acercamiento al objeto de la investigación, define la estrategia según lo presentado, el problema presentado. Como ya la decía anteriormente, no todos los delitos de homicidio se trabajan de la misma manera. Debe haber objetivos definidos, unidades de análisis, métodos, procedimientos y técnicas según la situación. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, tener amplia experiencia e indagar y formular una hipótesis de vida para la continuación de las investigaciones. Es un elemento fundamental lo que es la búsqueda de información. Entre los principales elementos a tener presente está la colección de información que se encuentra en el empleo adecuado de los métodos, de procedimientos y técnicas para el desarrollo de la información, así como proveer y controlar los posibles errores. Cómo se busca información a través de métodos de inteligencia, a través de comprobación, clasificación y el procesamiento de la información. Lo que se llama el método de inteligencia. No toda la información que una persona te da es cierta ni tiene un gran valor. Para eso hay que hacer el procesamiento y darle una clasificación. Hay que hacer un análisis correspondiente de esa información y realmente clasificarla y darle un valor, tanto en números como en letra, o en letra y en número, dependiendo la veracidad de la misma y la probabilidad de que esa información sea cierta una vez ya procesada y analizada. Y con esto nosotros vamos a elaborar un informe, puede ser final o parcial, de resumen de esta información que se relacione con esa investigación y sobre las evidencias colectadas, y poder decir que esta información se le aplicó el ciclo de inteligencia y pueda ser verdadera, tenga un alto grado de que pueda suceder, bien sea un robo, un sicariato, un atentado terrorista, etcétera, etcétera. Y con ese informe, ¿verdad?, que pericial que se va a elaborar, se tomarán decisiones, tanto el fiscal del Ministerio Público, un juez, y si es de la parte de inteligencia, los organismos encargados tomarán acciones respectivas para poder mitigar el riesgo que se corre con la investigación una vez procesada. Es necesario en la cooperación y planificación de la investigación, la preservación del sitio de suceso, como la vimos ayer, es vital para tener protegido el entorno donde se produce el delito, ya que allí se deben conseguir las evidencias y lo que nos demuestra cómo se consumó ese hecho, y evitar la contaminación y la destrucción del mismo. La observación es importante en la búsqueda de estos elementos. Es lo primero que debemos hacer. El perito debe estar adentrado en la misma, en utilizar sus medios sensoriales, el olfato, el gusto, el oído, la vista, etcétera, etcétera. Porque así es la forma, y cuando él establece sus patrones de búsqueda, para conseguir esos indicios de interés criminalístico. Entonces, hay personas que no somos más auditivos, allá lo
dije, hoy tengo que decirlo, porque son los elementos que uno trabaja en el sitio de suceso. Eso es lo que nos corresponde hoy, planificar eso. Planificar cómo lo vamos a trabajar, ser acucioso con un testigo, ser meticuloso al momento de colectar una evidencia para que posteriormente no sea destruida, contaminada o modificada. Las evidencias hay que tratarlas de manera muy especial. Entonces, esos son los métodos de búsqueda que debemos aplicar. Método de búsqueda de interés criminalístico. Para la ejecución de estos procedimientos existen diferentes técnicas, como lo vimos el día de ayer. El rastreo por cuadrante, el rastreo circular, el rastreo lineal, el rastreo espiral. En la fijación de evidencia pueden ser utilizadas la impresión técnica, la fotografía, la planimetría y hoy en día las filmaciones. Ya nuestro país la permite, nuestra legislación, aunque hay jueces y fiscales que todavía piensan de una manera de hace unos años atrás, que no, que pueden, las imágenes pueden ser alteradas, sí, pero es que una fotografía también. Y hay programas que te permiten saber si una filmación o unas imágenes han sido modificadas o adulteradas. Entonces, esto no... ¿Y, ¿Y qué sucede realmente? Bueno, la carencia que tienen los órganos de investigaciones, por lo menos en mi país y en muchos países latinoamericanos, en cuanto a equipamiento y a logística se refiere. Entrevista a víctima y a testigo. En el lugar del hecho es muy importante cuando lleguemos a planificar cómo abordar a las víctimas. Si es un sitio peligroso, si es su vecindario donde vive, o si es un sitio donde ellos estaban y le dieron muerte a un familiar, bien sea por accidente o otro tipo de situación, es importante cómo manejar al testigo allí, la forma de conversar, la forma de abordarlo, de comunicarse, de hacer ese primer contacto. Porque yo siempre digo que ese interrogatorio, primero que es, para mí es ilegal. Pues recuerden ustedes que en Venezuela tenemos el artículo 49 que nos exime de dar información o de inculparnos a nosotros de un delito, de rendir declaración, inclusive en los tribunales, en fiscalía, la policía. Por eso es que tenemos que saber cómo lo vamos a abordar, cómo vamos a conversar con esta persona y establecer una empatía con él. Porque bueno, allí vamos a conseguir verdadera información acerca de lo que sucedió. Hay testigos que se niegan, como hay otros que son realmente gente que quiere aportar y a la vez uno debe decantar o depurar esa información que está recibiendo, así como lo expliqué con el procedimiento y análisis de la información. La identificación del victimario es importante porque a través de esas evidencias recabadas en las fases anteriores se inicia el proceso de identificación del autor o relacionarlo con la evidencia en lugar víctima-victimario, lo que es el tetraedro de la criminalística y el medio de comisión. Recuerden ustedes que Edmond Locke denunció el principio de intercambio y transferencia y todo lo que yo haga con esos medios de comisión siempre va a dejar una traza para poder identificar y relacionar e individualizar al autor del hecho y los partícipes, e inclusive muchas veces al autor intelectual, no solamente el material. Esta metodología es empleada para resolver investigaciones de casos punibles. Sus fases están interrelacionadas y se complementa a través de métodos y técnicas de abordaje del sitio. Por eso le digo, tú vas a abordar el sitio y en el sitio están los testigos, en el sitio están los elementos de interés criminalístico, en el sitio pueden estar los victimarios también. Entonces, dependiendo de tu experiencia del delito, de tus conocimientos de criminalística, de tu conocimiento jurídico, de las leyes, es lo que va a hacer la diferencia en una investigación eficiente. A nivel logístico es importante tener en cuenta la necesidad de investigación como tal. Bueno, por lo menos y saber con qué se cuenta en la investigación.
para también en la comunicación del fiscal y de los primeros avances de la investigación, que ellos estén conscientes de qué tenemos, qué es lo que hemos recabado, qué información se tiene para iniciar la investigación, qué utilidad brinda esa información para la misma, cuáles son los recursos disponibles y cómo accedemos a esos recursos. Si necesitamos la parte de criminalística, la parte balística, la parte del laboratorio biológico, etcétera, etcétera. Principales aspectos que se deben tener en cuenta al abordar cualquier investigación penal. Necesidad de personal especializado, evidentemente. Claro, también debemos tener personal que esté adquiriendo cierta experiencia, pero tenemos que tenerlo a un lado para que ellos vayan adquiriendo, viendo cómo se hacen los procedimientos y vayan aprendiendo, porque realmente entonces si no, no tendría la experiencia que se requiere. Desarrollar una labor inicial para la obtención de información. Es muy importante esta parte de esta comunicación, de establecer la empatía, proceder a formular hipótesis para establecer un hilo lógico de la investigación, determinar el tiempo o plazo que deberá tardar esta investigación como tal. Claro, esto es algo que uno puede suponerse, si tiene la evidencia, si hay por lo menos para identificar a una persona, no necesariamente estamos hablando de su aprehensión. Si yo tengo un testigo que me dice que él vio cuando fulano de tal, que vive en tal sitio y le dice, y está identificado como tal, fue quien dio los disparos al otro sujeto y le dio muerte, ya yo tengo que solamente recabar evidencia, tomar ciertas entrevistas, verificar esa información, recabar protocolo de autopsia, acta de enterramiento, acta de defunción, buscar los testigos, armar mi expediente, enviarlo a la fiscalía respectiva para solicitar una orden de aprehensión. No necesariamente yo puedo calcular, bueno, esto me tomará a mí un mes, 2 meses. Envío estos primeros requisitos, estos recaudos, los envío posteriormente a que tenga ya una información o estén listos la parte de la experticia. Pero lo que es la parte investigativa ya se va procesando con la parte del fiscal para que esta persona, un juez, le permita tener una privacidad de libertad. Definir roles dentro de la investigación, lo que son los técnicos, lo que son las personas que van a hacer allanamientos, lo que son los criminalistas. Esto nos va a permitir, eso lo va a permitir un gerente dentro de los grupos de investigación, porque aquí dentro de la planificación, dentro de la coordinación y la estrategia en la escena y la investigación del delito, necesitamos gerentes, policías que sean gerentes, que tengan ese liderazgo y esos conocimientos para poder gerenciar de manera efectiva estos grupos de investigaciones y administrar correctamente los recursos que se tengan. La fuente donde obtendrá la información que necesitamos, determinar los recursos con que contamos, definir las medidas cautelares de preservación y custodia de estos medios probatorios. Coordinar el trabajo fiscal y policial dependerá del éxito de la investigación y el resultado posteriormente en el juicio. La planificación o la planeación de la investigación implica fijar metas específicas que aseguren un resultado positivo. Parte de lo que estoy hablando de la planificación estratégica para abordar y trabajar y desarrollar la investigación. Entonces esto además va a significar que se tendrá una dirección y control de la misma. Plan estratégico de investigación penal, hay que tenerlo, es una herramienta de planificación, de planeación, de control de la investigación, elaborando objetivos claros y concretos que sean medibles a través que vayan pasando y transcurriendo el tiempo, realizando las experticias, las entrevistas, los allanamientos. Entonces, evidentemente tiene que ser coordinado con el fiscal del Ministerio Público, los técnicos y los investigadores que tienen el caso. Y esto nos va a permitir obtener los medios probatorios que acrediten los elementos estructurales del delito y la responsabilidad del imputado. Entonces, evidentemente nos va
a despejar muchas interrogantes sobre qué lograr del objetivo, cómo se pueden lograr y con qué se cuenta para lograrlo, si tenemos esta planificación. Evitar las actividades investigativas no pertinentes, ni conducentes, ni las que son inútiles. Por eso es que se tiene que tener una planificación muy, de verdad, muy concreta y muy asertiva en cuanto a esto.